Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción slash review del primer tráiler oficial de Nobody Speak, un nuevo documental de Netflix sobre la libertad de prensa. Entonces vamos a ver qué es lo que nos ofrece este tráiler y luego vamos a hablar de los cuestionamientos que obviamente nos va a dejar esto. One of the greatest wrestlers of all time just got sucker punched. When you see the words Hulk Hogan sex tape, you have that moment before you decide whether or not to click it. Hogan's $100 million lawsuit over a tape that was posted online by the website Gawker. It's the first celebrity sex tape case to go to trial. It put internet privacy in a battle against freedom of the press. Gawker becomes convinced that somebody else with a different agenda is financing this lawsuit. Billionaire Peter Thiel, a co-founder of PayPal, is secretly paying the expenses of Hulk Hogan's legal fight. The story about his sexual orientation was published 9 years before this lawsuit. This is personal. He's doing this because he wants to bring Gawker down. We're going to open up those libel laws, and we're going to have people sue you like you never got sued before. Donald Trump, Peter Thiel, and other billionaires have been trying to undercut freedom of speech. Sheldon Adelson bought the Las Vegas Review-Journal. What he did was take off the boards people who might reveal something that he doesn't like. Billionaires are proclaiming we are more powerful than the truth. This is a moment of real definition for the press. You are fake news. Journalism is worth protecting. If we lose that, we've lost what America stands for. We have to fight harder and smarter than ever. Here's a message to the White House. You keep lying, we're going to keep reporting. The president believes the press is a threat to the country. Alternative facts are not facts. It's democracy is outlawed. Money can't silence the media. We're talking about shrooms. You turn the microphone off. Interesante, junio 23 ya es la próxima semana que van a estrenar esta película y me parece que claramente es un tema bastante actual, es un tema bastante relevante en el mundo en el que vivimos actualmente, en el que vemos desde diferentes lados y no solamente en Estados Unidos, porque obviamente los estadounidenses siempre solamente se concentran en lo que está sucediendo en Estados Unidos y aquí vemos cómo ellos ven amenazados su libertad de prensa por estos multimillonarios y por estas personas como Donald Trump en este momento, pero creo que lo vemos y lo hemos visto a lo largo de la historia de todos los países del mundo e incluso ahorita en diferentes cosas. Y me parece que sí, aquí está concentrado en lo que tiene que ver con los multimillonarios, con personas que tienen mucho dinero y que tienen mucha posibilidad de influir por eso en muchas cosas, pero creo que también se habla de las clases políticas, habla de las personas que están en poder o de las personas que por una razón u otra tienen poder y que manipulan los hechos, manipulan las verdades, manipulan las cosas para que siempre tener la mejor imagen de ellos mismos y cuando hay un medio de comunicación, sea lo que sea, que está diciendo algo en contra de ellos, dicen que son noticias falsas, dicen que eso es mentira, dicen que hay que crear sanciones, dicen que hay que hacer un montón de cosas. Entonces, aquí por ejemplo en Colombia, hace 2-3 semanas tuvimos un ejemplo de algo así. Entonces tenemos que aquí el gobierno está conformado por el Senado y la Cámara, bueno, el Congreso y bueno, todas esas cosas es muy parecido a lo que tenemos en otros países, pero entonces tenemos que en una de estas plenarias de ellos, el secretario de no sé qué vainas salió un momento al baño y cuando volvió súper consternado, volvió con la cara roja y dijo que un camarógrafo lo había maltratado, que un camarógrafo estaba siendo agresivo con él y que el camarógrafo le había pegado en la cara con la cámara cuando él se había negado a dar respuestas. Es de un medio de comunicación de aquí que es CMI, que es un noticiero, que es uno de los noticieros que no tienen ninguna afiliación política, sino que es un noticiero de lo que se podría considerar como prensa libre de una manera u otra.
porque bueno, el sistema de concesiones y el sistema de cosas que hacen que este noticiero sea posible está un poco también muy desligado de las estructuras gubernamentales, porque aquí tenemos que hay otros noticieros en otros canales, que esos canales sus licencias dependen directamente de estructuras gubernamentales. Entonces, más por mal que bien, ellos generalmente necesitan estar complaciendo al gobierno o a una persona en poder para poder dar esas noticias y para poder seguir en operación. Pero entonces tenemos CMI, que ha atacado a muchos políticos aquí en Colombia, y que fue el camarógrafo el que fue y golpeó a este tipo en la cara. Entonces vimos a un montón de senadores y a un montón de políticos que estaban en contra de ese noticiero específicamente, porque el noticiero los ha atacado a ellos o ha dicho cosas que a ellos no les han gustado, todo eso, que empezaron a decir que había que crear sanciones, que había que vetar la entrada de esos periodistas de ese noticiero a las sesiones del Congreso, que había que hacer un montón de cosas. Todo el mundo estaba en contra de CMI, hasta que 3 días después CMI reveló las grabaciones del camarógrafo y reveló las grabaciones de las cámaras de seguridad de las instalaciones del Congreso, en donde muestran que este tipo se le botó a la cámara, este tipo le pegó a la cámara y fue y dijo una mentira que otros políticos también creyeron y empezaron a hablar de censurar un medio de comunicación por eso. Entonces creo que habla mucho de todo este tipo de cosas, también la prensa, de lo que se escucha que sucede allá en Venezuela. Como muchos medios de comunicación están muy controlados por el gobierno, y el gobierno quiere establecer una imagen de lo que está sucediendo y tenemos otra imagen totalmente diferente afuera, y como por ejemplo es el mismo gobierno de Venezuela ha vetado y ha prohibido medios de comunicación extranjeros que han dicho cosas malas con respecto a ellos. Entonces tenemos que allá, si no estoy mal, creo que es NTN 24, que es uno de los canales internacionales de aquí de Colombia, fue vetado en Venezuela por estar mostrando cosas que sucedían allá en Venezuela, y creo que también ha sucedido con otros medios de comunicación, porque están empeñados en dar esta imagen de que todo está bien allá adentro, de que no hay ningún problema, de que todas estas cosas que están mencionándose desde afuera o que están mencionándose incluso desde adentro por medios de comunicación son mentiras que están simplemente ahí para derrocar el gobierno en curso, para hacer quedar mal a Nicolás Maduro, para hacer quedar mal a todas sus personas que están en el gobierno, y bueno, como todas estas cosas. Entonces ellos dicen que eso es pura mentira, muy al estilo de Donald Trump, que vemos en Estados Unidos, que Donald Trump es un tipo totalmente egocéntrico, es un tipo que no le gusta que digan cosas malas de él. Cada vez que dicen algo malo de él, es un tipo totalmente inmaduro que se bota en Twitter a decir cosas sin ninguna conciencia, sin ningún nada, y el 99.9999% de los casos, cada vez que alguien dice algo malo de él, el tipo se bota a decir que son noticias falsas, que es la extrema izquierda que quiere dañar el gobierno actual, que quiere hacer mal a Norteamérica, que quiere hacer mal a Estados Unidos, todas estas cosas, y empieza, y digamos que eso es a lo que va este documental, porque me parece que es un documental interesante por el hecho de qué es lo que lo origina, porque si nosotros vemos, el tráiler comienza de una manera que uno no espera para un tráiler sobre una película, un documental sobre libertad de prensa, y es que está hablando sobre el caso de Hulk Hogan. Entonces, un poco más de contexto. Hulk Hogan es uno de esos luchadores que luego también estuvo en otros medios allá en Estados Unidos, pero es uno de los más famosos que ha existido. Y este tipo hizo un sextape, y este sitio de internet Gawker lo publicó sin consentimiento, lo publicó como información pública, lo publicó sin censura, lo publicó con un montón de cosas, lo que creó esta demanda por parte de él hacia Gawker, que igual me parece que, o sea, eso es lo interesante, porque este caso inicial me parece que Hulk Hogan tenía toda la razón, y es que Gawker, este medio de comunicación, más allá de la libertad de prensa, más allá de la libertad de discurso, también hay ciertos
o sea, hay ciertos muros éticos que un medio de comunicación tampoco debería cruzar, y tenemos que Gawker era un medio de comunicación extremadamente amarillista. Entonces ellos, para atraer más vistas, para atraer más clics, lo que hicieron fue publicar este video de él alegando que él, como figura pública, ya había hablado sobre cosas, sobre sus encuentros sexuales, que él había discutido el tamaño de su pene públicamente, en entrevistas y un montón de cosas, a lo que Hulk Hogan respondió que él no había discutido el tamaño de su pene, sino el tamaño del pene del personaje que él representaba como Hulk Hogan, que independiente de eso, su vida personal era su vida personal y que ellos no habían tenido ningún derecho a publicar este video. Entonces digamos que desde ahí ya también se empieza a preguntar uno un poco y a cuestionar realmente esto de la libertad de prensa, la libertad de expresión, lo que yo decía ahorita. A mí me parece que eso específicamente fue bastante reprochable, y es una cosa que no fue correcta bajo ningún punto de vista, pero vemos que eso sucede en muchos lados también. Por ejemplo, aquí tenemos una señora que es la Negra Candela, que se dedica a su vida entera gira alrededor de los chismes, porque eso es a lo que se dedica. Tiene programas de chismes, tiene columnas de chismes de los famosos y un montón de cosas, y ella ha afectado la vida de muchos famosos, y en especial de una a la que también le publicó un sextape. Entonces me parece que ya ese tipo de cosas ya no es periodismo, ese tipo de cosas ya no es una cosa seria, ese tipo de cosas ya no tienen absolutamente ningún nombre. Pero entonces uno dice, bueno, y ok, ¿qué tiene que ver este caso de Hulk Hogan con esto? Con esto que nos van a mostrar acá. Entonces resulta que luego se descubrió que uno de los cofundadores de PayPal estaba pagando estos costos jurídicos de este juicio y de estos abogados y de estas personas que querían matar a Gawker, porque esa demanda por $100 millones lo que iba a hacer era acabar con Gawker totalmente. Y se empezaron a preguntar por qué. Entonces vemos que Gawker hace muchos años hizo una nota con respecto a su sexualidad, a la sexualidad de este cofundador de PayPal, que parece que lo molestó mucho. Pero entonces finalmente Hulk Hogan ganó, Gawker desapareció, y de ahí en adelante empezamos a ver cosas que son mucho más serias, y es realmente este poder de estos multimillonarios, este poder de estas personas que creen que el dinero puede hacerlo todo, que el dinero puede cambiar opiniones, que el dinero puede comprar cualquier cosa, y que cada vez que hay un medio de comunicación que empieza a afectarlos, tratan de destruirlo de una manera u otra. Entonces me parece que es una temática muy interesante. Me parece que es un documental en el que vamos a poder ver cosas bien chéveres, pero no sé hasta qué punto también va a estar sesgado por un montón de cosas, porque vemos que estos son cuestiones que generan muchas opiniones en muchos extremos. Entonces no sé cómo va a manejar la ecuanimidad este documental, porque puede ser también un documental en el que nos vayamos totalmente del lado de los periodistas, nos vayamos totalmente del lado de la libertad de prensa, en donde tratemos de justificar este tipo de conductas que a mí me parece que son injustificables, en donde traten en algún momento de justificar por qué Gawker podía hacer lo que hizo, por qué Gawker podía publicar un video privado de otra persona. Entonces no sé, me parece que es un tema bastante peliagudo, es como un campo de minas en el que van ellos, porque navegarlo hay que saber navegarlo de la manera correcta, y si no puede explotar en cualquiera de las dos direcciones. Pero me parece que es un proyecto interesante y voy a estar viéndolo el 23, que ya es la próxima semana. Entonces, por el momento creo que no hay nada más que decir al respecto. Les pido que abajo dejen todos sus comentarios sobre qué les pareció este tráiler, qué ejemplos sobre este tipo de cosas, sobre censura a los medios de comunicación han visto en sus países. Pues porque, como dije, esto no es exclusivo de Estados Unidos. Entonces, por favor, déjenme todo eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos y síganos en las redes sociales, en facebook.com/nosabemosnadade4 y en Twitter, en Instagram, en @nosabemosnadade. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.